y día nublado. Es que 11 de septiembre, pues chiquillas, no puede estar soleado. Mucho frío. Hola, profe. Exactamente. Hola, niñas. Hola, Rubén, ¿dónde anda? Hola, buenos días, profesora. ¿Cómo Bueno, le va? era para eso. Bien, gracias. Para avisarle que yo solamente voy a estar como escuchándola nomás, Ah, no, porque pues, che. es mucho Si trabajo. estamos aquí, todo tiene que hablar, ¿cómo es posible que...? Que trabajo en supermercado y estamos llenando como locos. Ah, ya, bueno. Pero sí voy a estar presente. Pero si de repente ¿Ya? quiere hablar, hable nomás. ¿Ya? Ya, Ya. Vamos a ya, pues. esperar 4 minutitos, chiquillos, y comenzamos para que ingresen más compañeros y compañeras, ¿ya? Profe, Bueno, Davita. hola, oiga, yo también estoy trabajando, pero voy a estar presente Ya, gracias. en la clase. O sea, voy a estar escuchando. Ya, muy bien. Carolina Vélez, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, ¿Cómo está, la Carol? profe. Bien, ¿y usted? Bien. Usted me escribió Sí, yo le escribí. y yo le contesté. Sí, Y no me contestó nunca más, pues, se Carol. me olvidó, profe. Disculpe. Me escriben con tanta urgencia, después ni me entran los correos de vuelta. Me Ya, puede responderle. Pero gracias por la información, nos sirvió. ya, qué bueno. Oh, pero lo que no entendí, Caro, me pone el decreto 68, no sé. Es que la profe Abel nos dijo que le preguntáramos si ustedes ocupaban ese. Pero el 68 es una resolución. Yo creo que ustedes estaban hablando del 67 de evaluación, ¿o no? La profe Amabel dijo el 83 y el 68. ¿A cuál se refieren con 68, chiquillas? Es que nosotros nunca lo contabilizamos porque nunca lo vimos en el trabajo, sino que la profe Amabel dijo del 68. No sé si a lo mejor ella se equivocó o nos explicó de mala manera. Ya, niñas, yo creo que se refieren al decreto 67. El 68 es una modificación que tiene que ver con cómo se ha llevado el tiempo en pandemia, pero no es un decreto, es una resolución. Pero si hay el 67 de evaluación, sí lo hemos, sí se está trabajando en la escuela, ¿ya? ¿Ustedes conocen el decreto 67? Profe, no nos habrá hablado de ese decreto. Ah, ya. Cuando tengamos un tiempito, chiquillos, yo se los voy a presentar porque es súper lindo. Uno ve los decretos así como desde la formalidad, pero cuando vemos el espíritu de cada uno de ellos y como, por ejemplo, el decreto 67 habla de los procesos de evaluación formativa y cómo estos llegan al logro del aprendizaje. Como, por ejemplo, tenemos que eliminar estos sesgos que hay de que el estudiante no sabe o no aprende cuando llegamos al término del aprendizaje y ahí recién podemos evaluarlo. Entonces, ¿qué pasaba antes cuando, no sé, pues cuando uno no aprendía en el tiempo, chiquilla? Supongamos que tenían un objetivo y no lo Lo lograba el estudiante. hacían, o sea, al finalizar lo hacían a uno repetir. Exacto. No, Entonces, en sí. este caso, el último como resquicio que los estudiantes repitan, porque en definitiva el que se tiene que hacer cargo de las decisiones es el docente. Y si el estudiante no logra el aprendizaje es porque mis decisiones pedagógicas no fueron las correctas. Sí, es Por súper bonito. ejemplo, ahora los niños, por ejemplo, tampoco aprenden, pero tampoco se preocupan de devolver atrás por uno, Claro, sino que avanzan y simplemente no repiten, pero no aprenden. pero el decreto 67 nos dice todo lo contrario, po. Supongamos que el estudiante avanza en su trayectoria escolar y vemos que tiene estas dificultades en el camino, yo me tengo que devolver, tengo que ir hacia atrás y ver dónde se falló en la enseñanza, más que en el aprendizaje. Hola Luis, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está el cachorro? Bien, por ahí anda. Oye, cachorreando. Ya chicos, Gracias. chicas, comenzamos la clase de hoy. Luis, usted que tiene la cámara encendida, ayúdeme. ¿Qué hemos visto en las últimas 2 semanas? Recuerden, le voy a recordar un poco los trabajos que hemos hecho para que
se sitúe en los conceptos, ¿ya? Hicimos el trabajo comparativo del DSM-4 con el CIE, y ustedes también hicieron un trabajo sobre las características del desarrollo del lenguaje de las personas con TEA. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ya. Kelly, ¿de acuerdo a eso? ¿Qué fue lo que hemos trabajado? Gracias por ayudar al compañero. Mi compañera me echa el agua. No enciendo mi cámara, profe, porque hoy día Porque día sábado. Estamos con cara de día sábado. Ya, hemos días, profe. visto Buenos y días, hemos Jimé. comparado lo que dice los diagnósticos y que salen en el DSM-5 y en el CIE 11 los cambios que han habido y las cosas que se han respetado también. También vimos las características de comunicación y lenguaje del trastorno, donde igual ¿cómo podríamos decir? Como ¿Qué que características tenían, Kelly, las personas que están dentro del espectro autista en cuanto al lenguaje? Eso es lo que me acuerdo ya. Ecolalias, no fijan la mirada, tienen un hablar robotizado, tienen gustos o intereses muy restringidos igual. Deja acordarme de más. Súper bien, Kelly. Y estas características nosotros las podríamos como generalizar en todo el espectro, o se situarán principalmente como un estándar, pero no... Yo siento como que lo encierran a todos como en el mismo globo, como que lo hacen estandarizado, pero no todos reaccionan, no tienen los mismos, no todos los niños de cualquier tipo de trastorno o niños sin trastorno son iguales a otros. Entonces, igual uno tiene que ahí fijarse bien en algunas cosas y no tomar tanto, creo yo, al pie de la letra, porque hay niños que simplemente se comportan distintos a otros nomás. Exactamente. Tienen a lo En mejor este caso parecidos. son como Ya, parámetros, gracias, pero Kelly. no quiere decir que todos actúan de la misma manera. Y en general, Luis, podríamos, como dice la Kelly, decir que son un estándar, que todos van a reaccionar. ¿Qué cosas podríamos ver en general similares? Pero sí, efectivamente no podemos decir son todos iguales. Ahí está la Kelly. Está bonita, ¿ve? No está... ¿qué podríamos decir? Tal vez puede que sean similares. Por ejemplo, el tema de la mirada, pero muchos dicen que el tema de la mirada dice mucho, pero no generalmente sucede eso. O por ejemplo, muchos dicen que ellos no sociabilizan, pero ellos tienen la necesidad de sociabilizar, pero les dificulta un poco interactuar con el otro, pero tienen la necesidad de sociabilizar. Exacto, y la intención en algunos casos. Hay algunos casos que efectivamente no hay intención, y se relacionan con algunas personas, ¿ya? Que Una uno más se puede cerca. sentir como orgulloso de que una persona con autismo se quiera acercar a uno, porque reconocen en ciertas personas elementos que son atrayentes para ellos o ellas. Pero si les defraudan es para siempre. Sí, sí. Chiquillos, vamos a ver en la eventualidad de que la dispersión que hay en características de lenguaje, de contacto físico, contacto visual, va a ser dada a cada una de las personas, ¿ya? También el acercamiento que vamos a tener de manera emocional, el apego que se va a establecer con personas del espectro autista también va a ser variado, ¿ya? Hoy día, chiquillos, vamos a hablar, les voy a recordar, ¿se acuerdan que los trabajos que ustedes han hecho, los dos trabajos de las semanas anteriores, son componentes del portafolio, que es la evaluación sumativa número 1, que esa es para la 5ª semana? Recuerden que habíamos acordado que hoy vamos a tener el primer bloque de clases, o sea, hasta las 12:20, y después ustedes deciden si van a seguir con su trabajo formativo,
pero me parece que hay varios que están trabajando. Entonces, ustedes deciden. No sé, Kelly, ¿sabe usted qué día tenemos clase en la semana? Profe, se lo reviso al tiro. Porfa. Para ver cuándo me envían la tarea de esta semana. Lo otro, chiquillos, en la primera evaluación formativa yo tengo 11 trabajos y en la segunda tengo 14. No sé si se aumentaron los grupos para el segundo trabajo o falta que envíen en el Profe, primero. yo tengo una duda sobre eso. Dígame. No sabemos si todos teníamos que enviar el trabajo o solo uno por grupo. Era uno por grupo, Ah, ya, entonces estamos bien. Gracias. pero según mi revisión son grupos distintos los que subieron en el segundo trabajo, o sea, me faltan del primero. Profe, creo. nosotros, o sea, el grupo de Camila Calfin, entregamos los 2 trabajos. No sé si sale. ¿No tiene? Ahora no tengo Profe. claridad, Stephanie. Dígame. Y usted no puede nombrar los grupos, que la verdad es que casi todas las clases lo hacen grupos diferentes. Entonces yo No, creo que pero por eso es todos estamos que tan en esta la perdidos. elección fue de ustedes, pues yo no sugerí grupos, eran a voluntad, entonces cada uno sabe cuáles son sus grupos y tendría que abrir la plataforma y revisar uno por uno. Profe, Kelly, el día martes nos toca con usted a las últimas horas y el día viernes, pero el día viernes no hay clases. no, pues el viernes no hay clase. El martes, entonces, chiquillas, ¿les parece si la tarea de hoy sábado la entregan antes de la clase del martes? ¿Les sirve? ¿Sí? ¿O cuándo? Es que lo que pasa es que para la próxima semana van a tener otra tarea, pues. Tendrán 2 tareas. La otra tarea la daría el día martes. El martes es la tarea y ahí ustedes tendrían que ver. Pero, por ejemplo, es Dejemos que la igual tarea de hoy para el día miércoles, ¿les parece? Y ahí mejor. ustedes definen la otra tarea cuando la envíen, pero para la semana 5 ya tiene que estar todo, porque ahí ya es la evaluación sumativa. ¿Ya? Profe, eso del portafolio, todos los trabajos que vamos haciendo los tenemos que dejar en una carpeta. Exacto. Porque no va a pedir. Exacto. ¿Ya? Y después tenemos que hacer una infografía y después viene como esta carpeta, chiquillas, el diseño ustedes tienen que tener un índice, lleva una introducción, el portafolio es componente. ¿Cómo, Dayana? Ah, estamos hablando de... Profe, que se me prende el micrófono, Sí. disculpe. Ya, chiquilla. Entonces vamos a tratar, ahora vamos a trabajar en lo que corresponde a características cognitivas de las personas que están en el espectro autista. ¿Ya? Jime, Caripán, ¿puede encender su micrófono? Hola, profe. ¿Cómo está, Jime? Bien, profe. Qué bueno. Jime, cuando hablamos de características cognitivas, ¿a qué cree usted que se refiere de lo que vamos a hablar hoy? O le ayudo mejor si le presento para que leamos y usted me ayude a analizar los elementos de las características. ¿Se ve ya el PPT? Sí, sí, Los se ve. avances que profe. tienen los alumnos Sí, se ve. con autismo. Claro, y principalmente a nivel intelectual. Jime, ayúdeme por favor con la lectura y vamos haciendo análisis. Ya. Teoría de la mente. Es la capacidad que tienen los seres humanos de lograr comprender la mente del otro. Es decir, poder inferir o interpretar lo que otras personas pueden estar pensando acerca de algunas situaciones determinadas. Ya, a ver, aquí no se refiere a que yo vaya a leer la mente de otra persona. Aquí no es como que yo soy un psíquico y lo voy a hacer de esa forma. Cuando hablamos de comprender la mente del otro, tiene que ver con esto de inferir, de yo poder pensar cómo va a reaccionar la otra persona en función, por ejemplo, de lo que yo realice. ¿Qué se le ocurre a usted, Jime? ¿Algún ejemplo? ¿Qué espera, por ejemplo, usted
¿Qué va a pensar? ¿Usted trabaja, Jiménez? Sí, hoy día me mandaron. ¿Hoy día está trabajando? Perdón, que me mandaron a ver el colegio para lo van a certinizar, ¿Ya? por eso estoy. Ah, ya. Jimé, por ejemplo, ¿qué piensa usted, qué pensaría otra persona si usted llega atrasada y da una excusa que es casi ridícula? ¿Qué esperaría que la otra persona piense? Que lo entendiera. Pero supongamos que algo que es ridículo, que se escapa mucho de la realidad, así como que usted llegara y le dijera, venía para acá a la hora y me abdujeron los marcianos. ¿A qué yo pensaría, profe, dice usted? Ujú, Que me respondiera la otra persona, claro, que me entendiera, pero pero no si lo va a entender, pues se va a reír ella de mí, pues, sí, ¿por qué cree que se va a reír? porque me va a decir porque soy una persona adulta y que tengo que ser responsable y que como burda la explicación que me está dando. Exacto, eso es lo que pensamos como cuando hablamos de la teoría de la mente y esto se relaciona con elementos que están dentro de estándares y que no se escapan de estos estándares. Gabriela levantó la mano. Sí, es que no hay comprensión sobre el sentido figurado, profe. ¿A qué se refiere con eso, Gaby? Es el no comprender precisamente una frase, pues es decir, yo digo algo y se interpreta de otra manera. A ver, un ejemplo concreto. Por ejemplo, un sentido figurado para mí es decir, hoy día está nublado, pero hace mucho calor, tengo mucho calor. Es totalmente opuesto lo que yo trato de decir. Ya, ¿y cómo esto se relacionará, Gaby, con esta teoría de la mente? ¿Cómo se relacionará con el entender o el comprender de una persona en el espectro autista? Porque hay una inhibición sobre el concepto de entendimiento, o sea, no hay un desarrollo, no hay una comprensión de lo que pasa. No sé si Ya, me explico con estas palabras. Yo ¿sí? entiendo literalmente ello. Que podría ser que entienden literalmente, ¿cierto? Y por ejemplo, Luis, sí, ¿cómo? A ver, por ejemplo, yo ahora, usted está aquí pensando y yo pienso, está enojado. Yo creo que está enojado porque no le gusta lo que está escuchando. ¿Hay una interpretación verídica de su actitud o de lo que usted está pensando? Pero por otro lado, si yo Eh, no fuera autista, tal vez podría estar pensando, Luis está analizando lo que estamos conversando sobre la materia. ¿Qué diferencia hay entre pues esos dos ejemplos? es que la actitud corporal dice mucho en todo ámbito y también ellos lo pueden interpretar. Ya. ¿Y dónde estaría la alteración en esta interpretación entonces? En lo que es y no es, En lo que es y no es. ¿Cómo, Dayana? porque como te decía, el mismo ejemplo de Luis, el niño autista puede pensar que él está enojado porque no le gusta lo que está escuchando, pero sin embargo Luis no está enojado, está concentrado y está pensando. Entonces ahí está la diferencia, que él piensa que él está enojado, pero realmente no está enojado. Él supone. Exactamente. O sea, es una interpretación y por lo general tiene que ver con que yo no logro establecer o interpretar o inferir cuál es el sentir de la otra persona. Pero este sentir tiene que ver también como la interpretación desde el punto de vista de establecer determinadas situaciones. ¿Cómo actúo yo y cómo actúan las otras personas que no tienen TEA? ¿Ya? Luis, leamos lo que corresponde a cognición social, por favor. Ya, es una habilidad cognitiva que le permite a las personas poder comprender códigos sociales, permitir una adecuada adaptación al contexto social que lo rodea. Ya. ¿Cómo podemos bajar esta definición? ¿Cuál es una actividad social o un código social? Buenos días, Luis. ¿Cómo está usted? Buenos días, profesora. El responder constantemente, pero para ellos, por ejemplo,
código muchas veces puede ser repetir la misma palabra. Cuando lo relacionamos con el lenguaje y con estos estereotipos ecolálicos que tienen las personas en el espectro, ¿cierto? Claro. Ya. Y cuando yo llego a un lugar y hay otras personas, ¿qué tengo que hacer? Saludar. Saludar, ¿cierto? ¿Y qué pasa en algunos casos de personas con TEA? Por ejemplo, ellos no todos saludan, sino muchas veces los que son más cercanos y quienes se acuerdan y que son significativos para ellos. Exactamente. Por lo tanto, este tipo de convenciones sociales está relacionado con este aspecto de cognición social, que es lo que nos permite poder adecuarnos a los contextos, ¿ya? Me acuerdo yo, chiquillos, hace poco, y tengo testigos de esto, estábamos con mi esposo en el supermercado y había un niño autista en el verano, y se metió al refrigerador de las tortas. Que eso es un contexto social donde también yo tengo que utilizar mi habilidad cognitiva social para establecer qué es lo que puedo y no puedo hacer. ¿Ya? Estefanía. Profe, es que tengo una duda, mire. Bien. En TikTok salen 2 niños autistas. Uno, la mamá lo graba siempre y de hecho el niño se ha hecho muy viral. Bueno, él es adulto y la gente lo va a ver y saca fotos y él les manda saludos y es como súper sociable. Y en el otro ámbito es un hermano que graba a su hermano autista, pero él como que no habla, no mira, pero le encanta que el hermano lo esté como grabando. Entonces, eh, eh, dicen que no son como muy sociables, pero el niño que yo veo es muy sociable, muy como cariñoso. Ya, pero estas características, Estefanía, ¿podemos estandarizarlas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un espectro? ¿Será para todos igual o cada uno tendrá sus características personales? Su característica. Exacto. O sea, aquí cuando hablamos de características cognitivas o características lingüísticas, no podemos establecer un estándar. Hay personas que están en el espectro, chiquillos, incluso cuando veamos la parte de inteligencia, que hay algunos que en algunas áreas determinadas son sobresalientes, pero hay otros que no se logra determinar cuál es su nivel intelectual y se encasillan bajo parámetros de discapacidad intelectual también, ¿ya? Tenemos que ver las características uno a uno, en este caso, en las personas que están en el espectro. Estefanía, ¿puede encender su micrófono, por favor? Listo. Leemos la viñeta de pensamiento visual, por favor. ¿La puede agrandar un poquito, profe, por favor? Perdón, la edad. Usted me dice, ¿ahí se ve mejor? Ya. Pensamiento visual. A través de las imágenes, esquemas, mapas mentales, el ser humano logra organizar sus ideas y pensamientos. En nuestros estudiantes con TEA es de suma importancia desarrollar habilidades basadas en el pensamiento visual. ¿Por qué cree usted que es necesario o por qué es tan importante que nosotros desarrollemos las habilidades basadas en pensamiento visual? ¿Para qué les puede servir a las personas con TEA? Puede ser para poder comunicarse de mejor manera. Mire, súper buen planteamiento. Una es la comunicación. Vimos también en las características lingüísticas que nosotros podemos realizar tableros de comunicación total para trabajar con los autistas, ¿cierto? ¿Para qué otra cosa nos puede servir? Por ejemplo, un panel de procesamiento visual. Para conocer cosas. Exacto. Para tener un pensamiento más concreto de la idea, de las cosas. De lo que son. De lo que son, como dice Luis, un pensamiento más concreto. Cuando nosotros tenemos un apoyo visual, también podemos ir mostrando elementos de la realidad para que las personas puedan ser más cercanas. Por ejemplo, Estefanía, supongamos que yo quiero llevar a un niño o a una niña en el espectro a un museo.
¿Me servirá de algo presentarle antes lo que vamos a ver en el museo? No sé si servirá, pero sí puede entusiasmar a lo mejor a la persona a querer Ya. hacer. ¿Qué le pasa a las personas en el espectro cuando van a conocer o cuando van a visitar un lugar desconocido? Mire, la verdad es que no he estado en esa situación. O sea, no conozco y no lo tengo muy claro. ¿Quién puede opinar al respecto, chiquillos, para que le demos una idea a la Estefanía? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Qué pasa con las personas en el espectro cuando van a visitar un lugar desconocido? Cuando ellos Se saben que supone van a... que antes igual debería de Se hacerle una descompensan. plantación. Exacto, pero sí se descompensan, hay una situación de ansiedad, hay algo nuevo. Hay que anticiparles lo que van a vivir. Exactamente, súper buena respuesta. Tenemos que hacer una anticipación. ¿Por qué creen que hay que hacer una anticipación? ¿Qué bajamos con eso? Porque uno los saca de su rutina. Exacto, los vamos a sacar de su rutina y despierta la ansiedad. Tenemos que hacer la anticipación para qué, Luis. No, de hecho, que cuando lo inscriben en colegios, por ejemplo, le hacen un recorrido por el colegio, cuál va a ser la sala, para un poco reconocer cómo va a ser el lugar que van a estar. Ya, y eso, reconocer, ver, ¿estará relacionado con estas habilidades basadas en el pensamiento visual? Sí. Pensando en una persona autista que tiene esta estructura mental que en ocasiones no es tan lógica desde el punto de vista del estándar, ¿para qué nos servirá desarrollar estas habilidades? Para anticiparlo a lo que se viene, el lugar cual va a estar constantemente o la profesora. También antes de que vaya a la clase le presentan hasta a la profesora muchas veces. Son súper capos ustedes como un grupo chiquillo, como se van armando la idea en general, se complementan bien. Es eso específicamente, que tiene que ver con la anticipación, el estar preparados a lo que voy, y poder bajar los niveles de ansiedad. Por lo tanto, si se fijan, tenemos estos tres elementos que son características cognitivas características que pueden estar relacionadas en las personas que están en el espectro, no van a ser iguales para todas. Vamos a encontrar algunos que se salen de la campana, pero van a estar presentes. Tenemos que enfocarnos nosotros en desarrollar elementos que le permitan a la persona autista poder inferir, poder interpretar a las otras personas, ¿ya? Adecuarse al contexto social y también desarrollar las habilidades basadas en el pensamiento visual para anticiparnos a lo que viene, ¿ya? Y eso es principalmente función del educador, de la educadora, pero también de la familia. Recuerden que nosotros vamos a trabajar codo a codo con la familia en este trabajo con autistas. Camila Calfín, ¿puede encender su micrófono, por favor? Hola, Damari, por favor. Profe, perdón, ¿cómo? Ayúdeme con esta lectura, por favor. Ya. La cognición social. Perdón mi voz, profe, que estoy un poquito resfriada. No se preocupe, no se preocupe. Cognición social se define como la integración de procesos mentales que permiten la integración entre sujetos, incluyendo fenómenos como el de la percepción social, la teoría de la mente y empatía, o respuestas efectivas a los estados mentales de otros sujetos. Ya, nos vamos a quedar primero con esta palabra, Damari, que tanto nos gusta a los educadores, la empatía. ¿Qué cree usted? Si la vamos a tratar dentro de la cognición social, ¿por qué es necesario desarrollar la empatía en personas que están en el espectro? Porque no podemos tratarlo mal, o sea, tenemos que tratarlos bien, no podemos... Sí, pero me refiero a que ¿por qué en ellos? Nosotros vamos a tratar de desarrollar la empatía en personas autistas. Ah, porque a ellos les cuesta demasiado integrarse con las demás personas.
Ya, ¿y la empatía qué les posibilita? ¿Para qué sirve la empatía, chiquillos, chiquillas? Para ponerse en el lugar del otro. Ya, ¿para qué me sirve ponerme en el lugar del otro? Pensar, antes de cualquier cosa, tú tienes que pensar cómo se sentiría esa persona, cómo está o cómo lo va a pasar, si tú haces esto o si tú lo tratas de tal manera. Exacto, o sea, tengo que establecer cuáles son las causas y cuáles son los efectos que pueden ocasionar. A ver, Dayana, analicemos este esquema, por favor. La cognición social está como conducta social y percepción social. La percepción social permite la existencia de la teoría de la mente, que genera empatía, y la empatía da de nuevo a cognición social. Ya, ¿qué quiere decir este esquema? ¿Qué nos está presentando entonces? Vimos recién que tenemos por un lado la teoría de la mente, que es donde yo puedo inferir con respecto a lo que está pensando o sintiendo otra persona. Tengo aspectos de habilidades visuales que me van a permitir proyectarme. Y tengo cognición social, que es lo que me va a permitir contextualizar. ¿Por qué esto se relacionará tanto que llegamos a establecer la empatía? El ayudarnos a situarnos en el lugar del otro. Ponernos en el lugar del otro, que el otro a lo mejor es distinto a mí, pero también requiere de mi ayuda. Exacto. Y Luis, si lo vemos desde ese punto de vista de que el otro requiere mi ayuda, nosotros cuando visualizamos, sobre todo desde la teoría como estamos ahora, a una persona en el espectro, ¿la vamos a ver como que pensará que otros requieren su ayuda? Es que en ese ámbito igual va el ámbito educativo también, el generar el ambiente necesario para que este niño se sienta cómodo y pueda participar dentro del ámbito social en este caso. Claro, como el contexto social. ¿Y qué podremos hacer nosotros para poder desarrollar esta habilidad? Que se ve como un valor también, chiquillos. Dentro de los valores universales está la empatía. Por ejemplo, que los niños, por ejemplo, el mismo curso no lo vean como distinto, sino también que lo sientan parte del curso. Ya, ¿y en él qué podemos hacer? Generar este apoyo necesario, por ejemplo, de un asistente que esté pendiente si necesita ayuda, o que le ayude a través de pictogramas, como vimos anteriormente, a darle las instrucciones necesarias que el niño necesita. Exacto, o sea, tenemos nosotros como establecer los apoyos especializados para las personas con TEA, o sea, tenemos que saber aplicarlos, considerar estos elementos que estamos viendo y buscar cuáles son las estrategias apropiadas, ¿cierto? Gracias, Luis. Les voy a mostrar, chiquillos, ahora un video donde habla de la teoría de la mente. A ver, voy a dejar de compartir eso y les voy a mostrar el video. ¿Ya? ¿A dónde está? Aquí está. ¿Están viendo en la pantalla ya? Sí. Ya. Presten atención. ¿Me avisan si no se escucha, chiquillos? Juzgamos si lo que hizo otra persona está bien. Sí, se escucha. Ya, ahí va. ¿Cómo juzgamos si lo que hizo otra persona está bien o mal? Para esto, no tomamos en cuenta solo las consecuencias, el resultado de lo que hizo, sino que además estimamos sus intenciones. ¿Es que quiso obrar de bien o es que quiso obrar de mal? Y para esto, necesariamente tenemos que meternos en la cabeza del otro. Tenemos que pensar como pensó. Tenemos que tratar de adivinar cuáles eran sus intenciones y cuáles sus objetivos. Para esto, utilizamos una función cerebral conocida como teoría de la mente. La teoría de la mente nos permite justamente ponernos en el lugar de la mente del otro. Y esto se desarrolla muy lento durante la infancia. Los chicos recién a los 3 o 4 años consolidan la teoría de la mente, que además gradualmente se consolida hasta llegar a la adolescencia.
La teoría de la mente nos permite ponernos en el lugar del otro, algo indispensable para emitir un juicio moral, es decir, si la otra persona tuvo buenas o malas intenciones. Presten atención a este juego y a cómo responden estos niños de 3 años de edad. Bueno, mira, te voy a mostrar una muñeca que tengo acá, que se llama Ana. Igual que Anita. Igual que Anita, que estaba un día jugando con esta pelota violeta. Venía jugando y se encontró con esta canasta. Le dieron muchas ganas de hacer pis. Entonces dejó la pelota en la canasta y se fue corriendo al baño. Cuando estaba en el baño, apareció su amiga Luna, que venía caminando y encontró una pelota. Y dijo, voy a agarrar la pelota de la canasta y la guardó en esta cajita que está acá. Y se fue corriendo también. Cuando Anita volvió del baño, vino a buscar su pelota. ¿Dónde crees vos, Emma, que Ana fue a buscar la pelota? Decime. En la caja. ¿En la caja? ¿Allá? ¿Por qué? Porque está en la pelota. ¿Por qué en la caja? Porque él la puso ahí. A ver, la voy a ir a buscar acá. ¿Por qué? Sucede que a los 3 años de edad, el cerebro humano aún no consolidó la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Los chicos de esa edad no pueden entender que otras personas puedan tener un conocimiento distinto al de ellos. Un chico de 3 años cree que lo que él piensa o sabe es lo que todo el mundo piensa o sabe. Como ellos vieron que la pelota está en la caja, creen que Ana, la primer muñeca, va a buscar la pelota exactamente ahí, y se sorprenden cuando la muñeca busca su pelota en la canasta. Repetimos este juego, pero ahora con chicos de 5 años de edad. Y cuando Anita volvió del baño, fue a buscar su pelota. Sí. ¿A dónde crees que la fue a buscar? ¿Por qué? Porque él la puso ahí y no sabía que la otra amiga se la puso ahí. Acá. Acá. ¿Y estaba acá? No, ¿Por qué? porque la cambió de lugar. ¿Y ella sabía? ¿Dónde crees que la fue a buscar, Anita? ¿La fue a buscar ahí? ¿Por qué? Porque ahí es donde la dijo. ¿Y la encontró? No está. ¿Vos dónde crees que la fue a buscar ella? En la canasta. ¿Por qué? Porque la había dejado en la canasta. ¿Y iba a estar ahí? No, A ver. ¿No está? ¿Dónde estaba? en la caja. A ver. Chachán, chachán. Sí, estaba acá. Evidentemente, entre los 3 y los 5 años, la teoría de la mente se desarrolla y mucho. Y con ello, cambian los juicios morales de los chicos. Empatizar, poder entender el punto de vista de otra persona, si las acciones de alguien fueron con buena o mala intención, resulta más difícil para los más pequeños. Kelly, ¿qué le pareció? Ay, es que yo hago mis propios, yo tengo un bebé de 2 años, 8 meses más o menos, va a cumplir 3 años y yo miro a los niños, claro, todos son diferentes, pero el mío ni siquiera quiere hablar, digo, ¿cómo va a hacer eso? Usted está haciendo un juicio de valor. Exacto, es que una como mamá tiende a decir, ¿por qué ellos sí y ellos no? Uno tiende siempre a hacer eso y no sé por qué. Siempre uno quiere que los hijos sean como más. A mí me pareció, o sea, el video en sí es bonito y es significativo, o sea, uno le explica algo que a lo mejor no comprende como persona adulta y más grande. El proceso y el cambio, porque igual es de 3 a 5 años, es un cambio súper corto, o sea, tiempo súper corto para hacer un cambio tan grande y tan drástico. Entonces, es como, igual a mí me explica varias cosas el video, aunque sea corto, y me da a entender el proceso que pasan los niños desde esa edad hasta la otra. Y claro, y uno se encuentra con niños más grandes, que a esa edad, 5 o 6 años, y ya ellos entienden lo que es ponerse en el lugar del otro y las cosas que son buenas y malas. Y también yo creo que eso va mucho de la mano con la enseñanza que uno le da o sea, que los padres le dan de la
casa también, porque uno así los ayuda mucho a hacer ese desarrollo que decía que era el de la teoría de la mente y el avanzar tanto en tan poco tiempo. Y o sea, me parece. con respecto a poder establecer estos juicios de valor, al empatizar, al poder determinar las conductas de una y otra persona. ¿Qué me parece? ¿Sí? O sea, a mí me parece súper bueno, o sea, que está súper bien porque al uno enseñarles y que ellos vayan aprendiendo eso los hace ser mejor personas para su adultez. O sea, que ellos vayan desde chiquititos poniéndose en el lugar del otro, sabiendo que no deben hacer mal a otro y que tienen que ser, en cierto sentido, correctos en la vida, y que eso también les va a llevar a algo bueno a ellos, no solamente a los demás, también enseñarles esa parte. No solo que ellos le van a hacer bien a otra persona por ser correctos o por ser empáticos o por ser, sino que a ellos les va a ayudar en su vida también. Y ahora Kelly, que entendemos lo que es la teoría de la mente y por qué es necesario desarrollarlo, ¿cómo se verá esta alterado en las personas con TEA? O sea, claro, esa parte es como más difícil entablarlo con ellos. No creo que imposible, a lo mejor dependiendo del grado también, de qué tan o sea, tan grave sea su autismo. No creo que sea imposible, pero sí muy difícil entablárselo a ellos. Pero a ellos igual les va a ayudar porque van a comprender un poco más el entorno, el vivir en sí, el sociabilizar. Súper buena respuesta, o sea, el vivir. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es eso? ¿Cómo entendemos eso? El vivir y el convivir en el contexto social. Es que el convivir en sí es con otra persona y el vivir es con uno mismo, creo yo. Puede ser. Entonces, eso, ¿cierto? Claro, y el vivir con uno mismo igual a uno que no tiene ningún tipo de trastorno ni nada, de repente es difícil para uno. El saber vivir con uno mismo y el tener sus propias limitaciones y el saberlas o el no querer sobrepasarlas. Entonces, para un niño o una persona en sí con el espectro, yo creo que igual tienen, no estaría muy segura, pero yo creo que igual tienen esa noción de repente de ellos mismos, del verse ellos mismos. Y eso es saber vivir con uno, el tratar de afrontarlo y de tratar de sobrepasarlo y tratar de mejorar. Yo creo que es usted me dice que incluso uno tiene en momentos ciertas alteraciones en cuanto a la teoría de la mente, ¿cierto? Sí. Como adulto incluso. Como adulto, sí. Las personas en el espectro por lo general tienen conductas que son individualistas, pero porque está esta alteración de la teoría de la mente, no porque a juicio propio Claro. son negacionistas con el resto. No es porque ellos quieran actuar así. Exacto. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como educadores o como educadoras con respecto a esta habilidad? El rol nuestro yo creo que es siempre tratar, nunca rendirse, de integrarlos, de integrar esta linda palabra, porque es una linda palabra, y el concepto y todo lo que significa y lo que asocia, y tratar de enseñarles con siempre, porque ellos a lo mejor uno piensa, chuta, no les estoy enseñando en este momento, entonces ellos no me están tomando en serio, pero a lo mejor es en el momento que más toman en cuenta y toman en serio, es cuando uno está en el día a día. Entonces, siempre estar tratando de estar fundamentando la teoría o el concepto, de estar haciendo y representando cosas adelante de ellos para que ellos vean que es una parte importante de tener en la vida y de una sociabilización, esa palabra siempre me cuesta, soy súper social. Y entonces yo creo que con los actos, más que estar enseñándoles y estar poniéndoles, tú tienes que aprender, no, con el momento, con el día a día, con todos los pequeños ratitos que uno tenga con ellos, tratar de incluirlos
de a poquito, no estar obligando. Y eso, Kelly, cuando, a ver, usted habla de incluirlos. Ya, si lo vemos, o sea, desde el punto de vista legal, la inclusión es y tiene que ser. Si lo vemos en la sala de clases, incluirlos. ¿Y qué tenemos que hacer con los otros estudiantes? Recordemos que podemos tener estudiantes en pie que están en el espectro y que generalmente tienen esta descontextualización de la teoría de la mente que no les permite establecer vínculos con otros, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer con los otros estudiantes? Recordemos que para la mayoría de los apoderados o adultos responsables de las personas que no están en el espectro, esta inclusión también lo ven como algo negativo, por la perturbación que significa que los niños y niñas se vinculen con una persona en el espectro. Yo creo que lo primero, antes de hacer una inclusión con el niño, cualquier sea su trastorno, discapacidad o lo que sea, hay que hacer una inclusión con los otros niños. Hay que explicar, hay que, o sea, si son niños pequeños ya es más explicar, es que todos somos distintos en nuestra manera, pero iguales en otro sentido. Entonces yo creo que va por ahí. Cuando ya son más grandes uno puede hacer talleres de inclusión, hacer un montón de cosas entretenidas para explicarle a los niños que, y que tengan una mente abierta, porque es tener una mente y si abierta partimos a la desde que aceptación. sean niños, desde que sean niños pequeños, ¿se acuerda? La otra vez hablamos, vamos a dejar de hablar de inclusión cuando ya no tengamos que hacerlo, cuando no sea necesario. Si partimos desde que son niños pequeños y se naturaliza, se normaliza, ¿será necesario ya cuando sean grandes volver a retomarlo? No, yo creo que no. Lo que yo creo, profe, es que ahora la generación de ahora, más adelante, va a ser menos el trabajo para hacer esta inclusión, porque ya van con una mente más abierta, van mentalizados que todos somos distintos y a que todos tenemos que compartir, tenemos que sociabilizar, tenemos que ser empáticos con el otro y querernos como somos. Pero los que vienen de antes, no sé, los padres, por ejemplo, no vienen con esa mentalidad. Entonces, al momento que estos niños sean padres, Kelly, estos niños ya van a tener esa mente. Devolvámonos a esa idea. Usted dice que los padres no vienen con esa mentalidad. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que atacar, chiquillos, también? A la familia. Claro, sí. Hay que hacer también, yo no sé cómo podríamos decirlo, pero por ejemplo hay colegios o cualquier consultorios, no sé, en cualquier lado uno puede hacer este tipo de acercamiento a la familia y demostrar que las personas que tienen cualquier tipo de trastorno no son tan distintas a uno, sino Exacto. que es una... Y en general, muchas gracias Kelly, muy buena su intervención. No nos vamos solo en la inclusión de las personas que están en el espectro, también tenemos que hacer esta toma de conciencia de la necesidad educativa en general, ¿ya? Y de la diversidad, ¿ya? Tenemos que plantear la diversidad. Lo hicieran de pequeño, todo sería más fácil porque los niños como que no ven diferencias. Entonces después ya ellos irían en el camino ya como tiene que ser, como todos de una misma forma. Estefanía, eso que dice usted, los niños no ven diferencia, es cierto. Yo no sé si han visto ustedes una imagen es como una viñeta que el papá le pregunta al hijo, en tu escuela hay haitianos, hay venezolanos, hay colombianos, y el niño le responde, en mi sala hay solo niños. Yo tengo una situación así con mi hijo, que mi hijo tiene un compañero que es haitiano y al niño le costó mucho adaptarse, pero yo le pregunté a Alonso, tenía un compañero de otro país, ¿qué querías decir? Me dijo, yo le dije, no, tenía otro compañero. Me dijo, ya, porque en mi clase, eso se lo debe haber dicho la profe, somos todos iguales. Y yo creo que también va mucho de la mano de la docente, de quién ella, cómo ella también
ve a los niños cómo les enseña. Porque lo que ellos van en tercero básico, pero tienen muchas cosas buenas gracias a que la profe se preocupa de hacerlo muy buenas personas. Y nosotros lo reforzamos en casa gracias a ella. Estefanía, y eso, usted da como un ejemplo súper claro. ¿Cuál es la función entonces del docente, del educador, de la educadora con respecto a la diversidad? No sé, dar conocimiento, enseñarnos, porque prácticamente le enseñan a los niños y nos enseñan de pasar a nosotros. Los papás, pues, no todos a lo mejor se dan el tiempo de escucharlo, pero yo sí les pregunto cómo estuvo el día, qué pasó, cosas nuevas, cosas diferentes. Sí, en realidad eso es importante porque uno cuando escucha lo que los niños tienen que contar en la casa también se va dando cuenta de que se vive en la escuela, de cómo es el día a día. No sé, desde el punto de vista de la diversidad, ver que somos todos diversos, por lo tanto no tenemos que tener este susto a la diversidad, ¿ya? Y también, como decía la Kelly hace un rato, instaurar esta enseñanza de que la diversidad no es mala, del respeto hacia el otro, ¿ya? En definitiva, sí, en la sala uno tiene que decir, somos iguales en cuanto a derechos, pero somos distintas personas, somos diversos, por lo tanto, el respeto, respetar al otro como un sujeto de derechos. Tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones, pero somos tan distintos que me tienen que respetar a mí desde mi particularidad, desde mi singularidad. Gracias, Estefanía. Ya, perfecto. Ya, vamos a ver, chiquillos, vamos a avanzar un poquitito en lo de, ¿qué hice? De la teoría de la mente y vamos a pasar a ver, porque esto lo pueden seguir indagando ustedes después en el trabajo, ¿ya? Vamos a revisar otro aspecto que tiene que ver con características de las personas del espectro, pero que están más relacionadas con el actuar diario, ¿ya? Que están relacionadas con cómo existe esta capacidades cognitivas que me permiten interactuar en el día a día, ¿ya? Y vamos a ver de las funciones ejecutivas. Ustedes, me imagino que ya han visto lo que son las funciones ejecutivas. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿En qué asignatura la vieron? Ya tuvieron la asignatura de síndrome de déficit atencional, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Se En esa acuerdan? misma. Ya. ¿Se acuerdan un poquito qué es lo que son las funciones ejecutivas? ¿O lo repasamos completamente? ¿Ya? Me están poniendo cara de, ya, mejor la repasamos entonces. Las funciones ejecutivas, chiquillos, son habilidades. Y por lo tanto, como son habilidades, podemos desarrollarlas o afianzarlas, ¿ya? Las funciones ejecutivas son varias habilidades que se suman para que yo pueda actuar en un contexto determinado y también a mí me sirven para enfrentar mi día a día. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Al Rubén dijo que está ocupado. Catalina Albornoz, ¿puede encender su micrófono, por favor? Profe, la Disculpe, Cata. Allá. sí, profe, que estoy operada de la vista yo. Ah, chanfle, ya. Está difícil entonces. Ya, pero Cata no le voy a hacerle, le voy a hacer una pregunta. Encienda su micrófono, por favor. Pregúntame nomás. Ya, a ver. Usted en el día, cuando usted se levanta, supongamos que tiene que ir a trabajar. ¿Qué hace usted durante su día o el día antes para poder ir a trabajar al siguiente día? Preparo las cosas. Ya. Se acuesta. ¿Qué hace antes de dormir? Dejo la ropa acomodada, me lavo, me pongo pijama. Ya. ¿Pone el despertador para Y la alarma. la alarma? ¿Y qué será eso? Ordenar su ropa, dejar todo listo para el otro día, poner la alarma porque se tiene que levantar a cierta hora para poder llegar a su trabajo. ¿Cómo se llamará esa habilidad?
¿qué está haciendo usted para el otro día? Planificando. Exactamente. Muchas gracias, Cata. Esa función ejecutiva se llama planificación, ¿ya? Y lo que a mí me permite es poder hacer esta evaluación de cómo va a ser mi día siguiente y voy a establecer. Si tengo que llegar a mi trabajo a las 8, yo soy re lenteja, entonces me voy a levantar 2 horas antes, porque además necesito 1 hora de trayecto para poder llegar a mi trabajo. Entonces me voy a levantar a las 6 para estar lista a las 7 y salir, ¿ya? Estefanía, leamos la definición, por favor, de funciones ejecutivas. La habilidad para mantener un conjunto de estrategias de soluciones de problemas con el fin de alcanzar una futura meta. ¿Por qué hablar acá de soluciones de problemas? ¿Por qué cree usted? Porque es como trabaja cosas las funciones ejecutivas, trabaja como la flexibilidad mental, la memoria de trabajo. Entonces, integramos todas estas funciones y tenemos un objetivo. Mi objetivo es llegar a la hora a un lugar. Entonces, para poder llegar a la hora, ¿qué tengo que hacer antes? Planificar. Planificar. Si se fijan, por ejemplo, tengo esta habilidad también de inhibición. Supongamos que, no sé, yo en la mañana, antes de ir a trabajar, tengo la costumbre de tomar desayuno. No todas las personas pueden tomar desayuno antes de salir a trabajar, ¿cierto? Y me siento a tomar desayuno y me pongo con el teléfono, me meto a Instagram. ¿Por qué me servirá esta capacidad de inhibición? ¿Para qué me servirá? ¿Por qué la tengo que tener desarrollada? ¿De disposición? ¿Cómo? De disposición para saber elegir. De saber elegir, por ejemplo, ¿cierto? Entre, sigo ocupando el tiempo en ver el Instagram durante media hora, si sé que en esa media hora tendría que haber ido a tomar la micro para poder llegar al lugar que voy. ¿Ya? Si se fijan, tengo esta planificación, tengo la inhibición. Estefanía, yo iba en la micro y me doy cuenta que voy a llegar al metro y está cerrado el metro. ¿Para qué me servirá esta capacidad de flexibilidad? Para pensar en qué hacer en el momento, ay, ¿cómo es la palabra? Ay, la tengo la palabra. Vamos, chiquillo, ayúdenme a acompañar. La palabra es no ser tan rígido. Como de solucionarlo en el momento. Exacto, o sea, no ser rígido, tomar otra decisión, cambiar de decisión, ¿cierto? Ya. Buscar opciones. Buscar opciones, súper buena palabra. O sea, si se dan cuenta, cada una de estas funciones ejecutivas depende de otra, ¿ya? Y las personas en el espectro, por lo general, no todos, ¿ya? Tienen alguna de estas funciones ejecutivas que están alteradas. Las funciones ejecutivas, así como podemos desarrollarlas en las personas con síndrome de déficit atencional, también las podemos trabajar en una u otra medida en las personas que están en el espectro autista. ¿Ya? Muchas gracias, Estefanía. Vamos a ver, chiquillos, definiciones de cada una de estas funciones. ¿Ya? Porque ustedes tienen que hacer un trabajo, por eso nos vamos a referir a las funciones, vamos a hacer el análisis una a una, porque el trabajo que tienen que hacer está relacionado con las funciones ejecutivas, ¿ya? Vamos a ver, chiquillos, la definición ahora de planificación, ¿ya? ¿Quién quiere leer esta definición, chiquillos, de planificación? El que quiera encienda su micrófono, ¿no? Yo lo leo, profe. Vamos, Kelly. Planificación es la capacidad para integrar, secuenciar y desarrollar pasos intermedios para lograr metas a corto, medio o largo plazo. Ya, ¿con qué lo podemos relacionar esto, Kelly? ¿Solamente con el día a día o con alguna actividad más específica? Yo creo que la planificación es clave en todo lo que hacemos. ¿A qué se refiere con eso?
Puede ser en el día a día o en alguna actividad cualquiera, uno igual debe como planificar el cómo va a iniciar, el cómo va a desarrollar, el cómo va Ya, a a ver, Kelly, terminar. vaya a comprar pan al negocio. Tengo que planificarlo, pero Ya. tengo que buscar el dinero. Ya, buscar el dinero. ¿Qué Buscar más? la bolsita de pan, porque ahora ya no es plástica, no te dan una bolsita de pan. Tengo que arreglarme un poco el caracho para no salir así como para asustar a la gente. Buscar la peineta. Claro, tengo que... Yo casi siempre ando sin zapatos, ando con pantuflas, tengo que ponerme Ponerse zapatos. zapatito. Entonces, es como toda una planificación hasta llegar al negocio y ver lo que voy a comprar. Ponerse en la fila. Claro. Ponerse en la fila. Si se fijan, Ay, que yo voy rápido. exactamente. ¿Y por qué es necesario que desarrollemos esta habilidad, Kelly? ¿Por qué cree usted que es a la base? Porque es una función que no podemos no trabajarla. Pero así como para nosotras como técnico para las personas en el espectro. Todo referido a las personas en el espectro. Yo creo que es importante desarrollar la planificación porque así los niños van como pensando, van organizándose, van creando otro tipo de pensamiento también, no son tan, tan desordenados a lo mejor. Generar rutinas, justamente como dice Luis, también ayudando a la Kelly. Gracias Luis, que estoy aquí con el criatura pequeño. Sí, muchas gracias Kelly. O sea, nos situamos en un ejemplo que puede ser súper cotidiano, pero la rutina de la persona en el espectro autista tiene que estar generada en este orden, en esta organización, en esta planificación, que me va a permitir integrar de manera secuencial los pasos a seguir, ¿ya? Por lo general las personas que están en el espectro se manejan con rutinas que son muy estructuradas, ya tienen esta planificación excesiva. Nosotros podemos un poco tener un criterio más laxo en el momento de planificar, así como demostrarles que no es necesario que milimetremos la planificación, sino que lo hagamos un poco más espontáneo. Nosotros en el día a día hacemos lo mismo que contaba la Kelly cuando ella va a comprar el pan, pero lo hacemos de manera automatizada, no lo pensamos así, voy a hacer esto y voy a ir para allá y voy a... Lo hacemos. Y eso es lo que se espera de las personas en el espectro, que hagan de manera automática, ya que tengan esta sistematización, que no sea algo tan estructurado, sino que sea más laxo, que la decisión sea liviana en este caso, ¿ya? Vamos a ver la segunda función ejecutiva, que está referida a flexibilidad, ¿ya? ¿Quién la lee esta, chiquillos? Para que le hagamos el análisis. ¿Quién quiera? 1, 2, 3. No, profe. Ya, vamos, por favor. Flexibilidad se refiere a la capacidad para realizar cambios en una actividad que se está ejecutando, ya sea empezar otra tarea nueva o cambiar las pautas o reglas de la actividad sobre la que está trabajando. Ya. Estefanía, yo estoy realizando, no sé, a ver, una pintura con un niño en el espectro, un dibujo, que por lo general los profes decimos... Con un niño en un espejo. ¿Cómo? Un dibujo con un niño en un espejo, él mirando. No, en el espectro autista. Ah, perdón. Y nosotros por lo general decimos un dibujo libre y lo primero que le decimos al niño sin salirse del margen. ¿Sí o no? Este es un dibujo libre, usted puede hacer lo que quiera, pero respete este margen. No se puede salir, utilice estos colores. Pero qué bonito, no puede hacer lo que quiera. Nunca se puede hacer lo que quiera. Esta actividad, o sea, la función de la flexibilidad está referida a cautelar de que las personas tengan tolerancia a la frustración. ¿Por qué creen ustedes que se trabaja la flexibilidad y está relacionada con la tolerancia a la frustración? Porque en el error se aprende. Sí, en el error se aprende. ¿Y qué me permite también estos chiquillos acá?
Dice, ya sea empezar otra tarea nueva o cambiar las pautas o reglas de la actividad sobre la que estoy trabajando. Que para lo mismo, para como acompañar, ayudar, se pueden cambiar las reglas o todo, pero haciendo como lo mismo, pero lo podemos hacer de diferentes formas. Exactamente. Desde otro punto de vista, profe. Otro punto de vista. ¿Qué pasa, chiquillas, cuando yo no puedo, un niño pequeño, imagínense un niño pequeño y más encima con autismo, cuando no puedo lograr el objetivo que me propuse? Se frustra. Se frustra. ¿Y esa frustración cómo lo demuestran los niños y las niñas? Con rabietas, pues. Exactamente, con rabietas, con berrinche. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que cautelar es trabajar esta flexibilidad para que le permitan al niño o a la niña tomar decisión de cómo poder actuar, ¿ya? Que cómo poder seguir adelante y cómo hacerlo de otra forma, ¿ya? Caroline, levantó la mano. Caroline, se nos fue, ahora ya no quiere hablar. ¿Profe? Dígame. Tengo una duda que la tengo desde el primer día de clases. Sobre el Asperger y el autismo. ¿Son cosas diferentes? El Asperger, Estefanía, está dentro de la conceptualización del autismo. Es un tipo de autismo, podríamos decir, o un grado de autismo. Es un trastorno de la comunicación que por lo general no está tan exacerbado como el autismo, que es más profundo, ¿ya? El Asperger en ocasiones también tiene más facilidad para socializar que el autismo más grave o cuando hay más compromiso, ¿ya? Pero igual como estructurado. Por eso, sí, también, pero tienen... Por ejemplo, mi sobrino entra al baño de los profesores, no puede entrar al baño de todos los alumnos. ¿Por qué? No lo sé, solo él entra al baño de los profesores, no se junta con nadie en los recreos, y todos los niños entran al baño en común. Él, por ejemplo, pone el banco de lado y todos los niños lo ponen de frente y él lo pone de lado. Él, por ejemplo, yo trabajaba con mi primo y él conmigo tuvo una relación muy bonita, se encariñó demasiado conmigo. Y yo me salí del trabajo y al día de hoy él no me habla. Pero eso tiene que ver con, por ejemplo, con esto, Estefanía, de la función de la flexibilidad. O sea, yo intelectualmente no logro establecer que pueda haber un cambio de pauta en el actuar. Por lo tanto, mira, ahí vamos a la base de que cómo se tienen que desarrollar estas funciones ejecutivas para que sea un contexto social sano, ¿ya? Introducir, por ejemplo, el poder cambiar de pauta o de regla le va a permitir a la persona que está en el espectro autista, al Asperger o a otra graduación, poder determinar de que a pesar de que yo no la vea un día con un trato tan cercano como teníamos, la relación se va a seguir forjando, ¿ya? Como que no es necesario ver a la gente todos los días o en la misma situación para que estén presentes. Sí, es que es mucho, porque por ejemplo me dice, me tenéis que venir a buscar a las 6:10 o a las 6, y yo llegaba a las 6:10 y era terrible. Era, no sé por qué, pero como que yo descolocaba que yo llegara a las 6:10. Ya, ¿y eso con qué lo relacionamos? ¿Con la planificación, con la flexibilidad, con cuál de las habilidades? Creo que con la planificación, porque ellos son como súper estructurados con todo lo que tienen que hacer. Ya, ¿y no se relacionará también con la flexibilidad? Si se fijan... Sí, de las pautas, las reglas que ellos... Claro, si se dan cuenta, las funciones ejecutivas se mezclan entre todas. Por lo tanto, no podemos trabajar una sin trabajar las otras, ¿ya? Están conectadas, pero apuntan principalmente la función ejecutiva a que la persona que está en el espectro autista pueda interactuar en un contexto social sano, ¿ya? Que no se sienta como excluido o no considerado, ¿ya? Y partiendo de esto, de que enseñemos a trabajar cómo son las pautas intelectuales o cognitivas que le permitan trabajar con otros o acceder a otras personas, ¿ya? A ver, vamos a ver
la función referida a memoria de trabajo. ¿Recuerdan lo que es la memoria de trabajo, chiquillos? O leemos la definición mejor. Luis, por favor. Yo me acuerdo que nosotros hicimos un trabajo sobre la memoria de trabajo, que ocupaba esa función ejecutiva, que era como las compras en el supermercado. ¿Cómo, Estefanía? Hacíamos una lista de compras y, por ejemplo, tenía que ir el niño diciendo yo fui al supermercado y compré pan, y el otro decía yo fui al supermercado y compré pan y lentejas, y así iban como encadenando las palabras. Si se fija, encadenando, ¿cierto? Como recordando. La memoria de trabajo, como dice Estefanía, lo que a mí me permite mantener la información, recordar lo que tengo que hacer. Por lo tanto, se relaciona esto con la memoria a corto plazo también. ¿Por qué será necesario, chiquillos, que trabajemos la memoria de trabajo, profundizarla o desarrollarla con las personas del espectro? ¿Para qué me servirá? Porque es súper necesario, no solo todos tenemos que desarrollarla, pero ¿qué me permite a mí esto? Si yo doy una tarea, por ejemplo. No sé si estoy bien, pero ahí dice que es para activar como la cantidad limitada que uno tiene, como lo que retiene. Exacto. O sea, yo retengo y me posibilita desarrollar el trabajo o la labor que tengo que hacer. ¿Ya? Ya, chicos. A ver, les voy a explicar, voy a dejar de compartir. El PPT, chiquillos, está en el aula. ¿Ya? Lo van a necesitar para realizar la tarea. Les voy a explicar ahora cuál es la tarea que tienen que desarrollar y cómo la tienen que desarrollar. ¿Ya? Esta tarea, ¿están viendo ahí, chicos? ¿Las instrucciones se ven? Ya. Esta tarea, entonces, quedamos que la van a entregar el día miércoles, ¿cierto? ¿En eso quedamos, Kelly? Sí, profe, miércoles. Ya. Miércoles hasta las 23:59. ¿Ya? Ya, profe. Lo sube un integrante del grupo. Lo que tienen que hacer, van a trabajar. El objetivo es investigar sobre actividades para reforzar la teoría de la mente y funciones ejecutivas en TEA, siempre desde el punto de vista de las personas que están en el espectro, ¿ya? Buscar sugerencias de actividades para trabajar la teoría de la mente, abordando la influencia de esta en el desarrollo de las habilidades sociales. Recuerden, las habilidades sociales son las que me permiten interactuar con otras personas, ¿ya? Y en distintos contextos. Vamos a buscar actividades que refuercen el desarrollo de las funciones ejecutivas, de la función de planificación, de la función de memoria a corto plazo, de flexibilización, etcétera, ¿ya? Eso está ahí en el PPT, lo que tienen que hacer. Buscar actividades, 3 actividades por cada característica de la que hemos abordado. En el aula hay un texto de ejemplos de la teoría de la mente y cómo se trabaja el lenguaje figurado y las bromas también en las personas que están en el espectro. Y en este link que está acá hay recursos para que puedan desarrollar la tarea. ¿Cómo se va a evaluar? Lo van a revisar en esta parte que está puesta en la tabla que tiene que ver con la rúbrica del portafolio, que esto es lo que vamos a abordar en la tarea de la semana 5. ¿Ya? Ya, chicos, a ver. Luis, ¿puede encender su micrófono, por favor? ¿No está escuchando? Se nos fue. A ver. La María Angélica, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. ¿Cómo está María Angélica? Un poquito delicada de mi guatita, pero bien. Oh, pucha. Ya, me ayuda. María Angélica, ¿qué trabajamos hoy? Las características cognitivas, teoría de la mente, el área... De función ejecutiva, María Angélica, ¿qué vimos? Ay, profe, no me acuerdo.
¿Para qué nos sirve la planificación? Para organizarnos el día a día. Exactamente, súper buena palabra. La planificación es organización. ¿Qué tenemos que hacer en la tarea de la semana, María Angélica? Buscar sugerencias. Ajá. ¿Cuántas personas entregan la tarea? Una sola, profe. Un integrante del grupo. ¿Cuándo se entrega la tarea? El miércoles a las 23:59. Exactamente. Muchas gracias, María Angélica. Chicos, chicas, nos vemos la próxima semana. Profe, Marte, me parece. profe, ¿le puedo hacer una consulta? Que me quedó una duda. Dígame. Donde sale entre paréntesis función ejecutiva y teoría de la mente, las funciones ejecutivas son 3 por cada una de las funciones ejecutivas que usted mostró, o en general por las En funciones general, ejecutivas. Leslie, solamente. Ah, ya, profe. ¿Ya? Gracias. Recuerden que son más de las que revisamos ahora, porque no las alcanzamos a revisar todas y ustedes tienen que profundizar en eso, ¿ya? Hacer la lectura. ¿Más preguntas, chicas? Profe, pregunta, ¿paso lista? En eso estoy. Presentando el aula, pero Profe, no se preocupen, profe, yo lo veo. Tengo una. No me quedó claro algo. ¿Son sugerencias de actividades o son actividades en sí? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre uno Por y otro? ejemplo, la sugerencia de una actividad, no sé, juguemos o jugaremos un puzzle, hacer un puzzle. Y la actividad es como realizarla en sí. Vamos a empezar jugando con un puzzle. No, sugerencia. Sugerencia, pero también decir para qué, ¿ya? Vamos a trabajar la función ejecutiva, pero vamos a decir cómo y para qué la vamos a trabajar de esa forma, ¿ya? Ahora sí, chicos. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Claras? Ya, nos vemos el martes entonces. profe. ¿O no? Profe, disculpe, profe. Jimé. ¿Cuándo se va a subir esta grabación de la clase? Voy a tratar de hacerlo en un ratito, ¿ya? La paso, que la tengo que pasar a YouTube y ahí la subo. Por favor, profe. Gracias, ya, niños. profe. Cuídense mucho, que estén súper bien. Nos vemos el martes. Gracias, maestra. Nos vemos. Chao, Andrea. Profe, que esté bien. Ustedes Chao, también, profe, que estén bien. cuídese, Chao, que esté chao. bien.